Buenas noches, licenciada. Creo que tiene su micrófono apagado. Disculpen. Disculpen. Vamos a retomar entonces. Estábamos platicando, estaba hablándoles yo, diciéndoles que del tema de la tercera fase de nuestra investigación, que era el marco teórico, ¿verdad? Y dijimos pues que el marco teórico es el sustento científico que vamos a darle nosotros a nuestra investigación y que si bien es cierto, no vamos a realizar un trabajo científico como lo hacen los médicos, los biólogos que incluyen en su metodología de investigación experimentación, ¿verdad? Nosotros pues vamos a hacer un trabajo científico desde la óptica metodológica y desde la óptica bibliográfica, documentando todo aquello que vamos a fortalecer nosotros en nuestra investigación. Yo les decía que el marco teórico es muy importante después de revisar todas las fuentes. Si nosotros no hemos revisado, no hemos leído, lógicamente nuestro marco teórico va a estar muy débil y este marco teórico tiene la gran ventaja que nos va a ir dando muchos elementos para que nosotros formulemos nuestros objetivos, ¿verdad? Estuvimos hablando también del tema de los objetivos, ¿verdad? Que vimos que habían objetivos generales y objetivos específicos. Cuando hablamos de objetivos generales, nos estamos refiriendo al enunciado, aquel donde se expresa la acción general o total que se llevará a cabo para responder la pregunta de la investigación y no puede exceder de lo contenido en la pregunta de la investigación. Entonces, yo les platico a ustedes también que habían trabajos de investigación que tienen más de un objetivo general, aunque lo recomendable por la práctica ha sido que se incluya solo un objetivo general. Si muchas veces tal vez el objetivo general se ve muy amplio y muchas personas quieren hacer varios objetivos generales, no está prohibido, pues, pero no es recomendable como en el tema de nosotros que lo que nos surge pues es ustedes obtener su orden de impresión, ¿verdad? O graduarse pronto, no sé cómo estarán todos ustedes en cuanto al tema de los privados o si solo están adelantando, pero la verdad es que es muy buena oportunidad que pues podamos avanzar con estas cosas, pero nos damos cuenta que los objetivos generales se definen como la meta máxima que se aspira en la investigación, por eso se sugiere pues que el objetivo general sea único, ¿verdad? Para que este objetivo general a través de los objetivos específicos, vamos a ver más adelante cómo se les denomina, para que podamos realizar una investigación pues que deje algo a la sociedad, porque realmente nosotros los sancarlistas debemos pensar, ¿verdad?, que nos debemos a la sociedad guatemalteca, pues porque en ninguna universidad del mundo se paga lo que nosotros pagamos al año, ¿verdad? Entonces tenemos un deber de retribución a la sociedad de todo lo que ha invertido en nosotros la sociedad. Entonces, dentro de los objetivos generales decimos que también se resume la idea central de la investigación. ¿Por qué? Porque este objetivo, se recordarán, ¿verdad?, se va a llevar a cabo para poder responder la pregunta de la investigación. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la hipótesis, verdad? Que dijimos que el objetivo general pues lo íbamos a plantear en forma de pregunta, ¿verdad? Para darle respuesta a todo lo largo de nuestra investigación. Y conforme ustedes vayan leyendo, vayan investigando, van a darse cuenta si su pregunta de la investigación pues se confirma o si no se confirma, ¿verdad? Pero esto que no les cause ningún pesar, porque ya dijimos que hay hipótesis que no se llegan a confirmar, sin embargo todo el proceso de investigación se realizó y no por ello nos van a bajar la tesis, ¿verdad? Entonces también dentro de los objetivos generales
tenemos que la meta primordial a alcanzar, porque cuando nosotros pensamos en el tema que nos interesaba, en el planteamiento del tema de investigación que nosotros estamos trabajando, nosotros ya visualizamos el problema, ¿se recuerdan, verdad? Hablamos de las experiencias que cada uno de nosotros ha tenido y que muy probablemente ese tipo de experiencia es lo que los motivó a trabajar el tema que hoy se les aprobó, ¿verdad? Entonces es la meta primordial a alcanzar. Expresa el fin concreto de la investigación. ¿Por qué? Porque ahí está la médula espinal, como quien dice, ¿verdad?, de toda la investigación en nuestro objetivo general. Y vamos a ver más adelante, como les digo, cómo el objetivo general es la médula espinal, cómo los objetivos específicos pues van a ser las vértebras, ¿verdad?, o van a ser ramificaciones que se desprenden de ese objetivo general o meta primordial a alcanzar. Plantea una solución global al problema. Es otra de las características del objetivo general, que plantea la solución global al problema. Entonces nosotros con los objetivos específicos vamos a estar tratando solo una parte del problema para irla desarrollando, explicando y analizando. No sé si tuvieron ustedes ya la oportunidad de ver esta taxonomía de Bloom. Cuando uno la mira dice, bueno, ¿y esto qué es, verdad? Pero vamos a ver más adelante. Ahorita les traigo yo a ustedes unos ejemplos de planteamientos de los objetivos utilizando la taxonomía de Bloom. Entonces, cuando hablamos de objetivos generales, también estamos hablando de que es más genérico, o sea, es más amplio y por lo tanto va a englobar a todos los objetivos específicos. Los objetivos específicos vamos a ver que no vamos a podernos salir del tema, no vamos a poder saltarnos a otro tema que no tenga relación con el objetivo general. Hablamos, ¿se recuerdan?, de que la hipótesis tiene que tener íntima relación con el objetivo general. Entonces no nos vamos a poder saltar. Por eso desde que ustedes analizan su tema, ustedes tienen que pensar si ese tema, ahorita yo me imagino que se habrán leído más bibliografías, ustedes tienen que pensar que el tema que ustedes van a trabajar les tiene que dar para llenar 60 páginas. O sea, yo siento que hay temas que están como que muy escuetos, que va a haber que hacerles un tipo de ampliación, pero eso ya será el asesor de cada uno de ustedes que les diga, mire, incluya tal cosa, mire, sería bueno que usted incluyera tal otra, ¿verdad? Por eso es muy importante que ustedes platiquen con personas que tengan experiencia en el tema y no se queden solo con una, platiquen con compañeros suyos que ya se graduaron. Mira vos, ¿qué te parece este tema? Como el compañero que está trabajando de la simulación de los contratos, que pues él trabaja en esa temática y conoce a alguien pues que también ha asesorado tesis, dijo el compañero, ¿verdad? En esa temática pues va a tener bastante material que poder analizar. Incluso las 60 hojas pues ni siquiera le van a alcanzar. Claro que las 60 hojas es un mínimo. Ustedes pueden escribir muchísimo más, ¿verdad? Si quieren y si tienen de dónde poder hacerlo. Miren, lo ideal, lo que yo les he recomendado a todos mis alumnos y lo he hecho por experiencia propia, que la tesis de grado la trabajen sobre la maestría que a ustedes les interesa retomar el día de mañana, porque miren, se le vuelve a uno ya tan difícil. En la tesis de maestría, si yo me voy a meter, por ejemplo, a la maestría de Derechos Humanos, y yo trabajé de un tema civil, eminentemente civil o mercantil, se me vuelve un poco difícil el poder empalmarlo. Y yo puedo usar esta tesis como un antecedente o puedo sacar de esta tesis mucho el marco teórico, puedo sacar muchos elementos de la investigación, como quien dice, para irla
ampliando, para irla fortaleciendo, ¿verdad? Yo se los recomiendo, pero claro, no es que así lo deban hacer ustedes, ¿verdad? Pero es importante que tengan por lo menos ya algo más avanzado, porque ya hacer ya 120 hojas de una tesis de maestría, pues ya se le dificulta un poquito más a uno, ¿verdad? Tiene uno que estudiar mucho. Entonces, dentro de los objetivos específicos, yo les voy a nombrar algunos. Las características, ¿verdad? Los objetivos específicos son enunciados proposicionales, desgregados del objetivo general. ¿Se dan cuenta? Esta característica implica que yo de mi objetivo general voy a tener que sacar mis objetivos específicos, puesto que estos detallan el tema y lo especifican. Y del objetivo general, como les digo, se desprenden todos los objetivos específicos que nosotros vamos a trabajar. Otra característica es que son segmentos. Cuando hablamos de segmento, ¿verdad? Estamos hablando de una parte. Por ejemplo, si hablamos segmentos de población, podemos hablar de los segmentos de población vulnerables, los ancianos, las personas con discapacidad, los niños, las mujeres, y bueno, podemos segmentar la población en grupos, ¿verdad? Entonces, los objetivos son segmentos o partes del objetivo general. Por eso es que no debemos desviarnos del tema que hemos planteado como objetivo general, ¿verdad? Y dice, se desprenden de los generales y abordan un aspecto específico de la investigación. Por ejemplo, cuando hablamos de derechos de la niñez, por el ejemplo que les he puesto desde el primer día de clase de la niñez trabajadora, entonces yo en un objetivo específico, como les dije, puedo detallar cuáles son los derechos de la infancia, ¿verdad? Puedo detallar las condiciones sociales de la infancia en Guatemala, puedo ayudarme de estadísticas. Yo les decía a ustedes que el PNUD, ¿verdad? Hace unas estadísticas anuales que son fiables, que ustedes las pueden citar con toditita la confianza en su trabajo de tesis. Vamos a ver cuando lleguemos a las bibliografías cómo se van a citar estos informes estadísticos, ¿verdad? También vamos a ver las páginas de revistas electrónicas y los videos de YouTube, porque también pueden ver algún video de YouTube sobre niñez trabajadora, ¿verdad? Que les deje a ustedes bastantes elementos que puedan incluirlos en su trabajo de tesis, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo también se puedan citar, porque ahora pues hay más apertura de la comunicación y por lo tanto pues tenemos la posibilidad de incluso, ¿verdad? Hay bibliotecas digitales gratuitas como la biblioteca de UNICEF que ustedes la pueden consultar, porque si ustedes consultan muchas veces en internet, pues no toda la información es gratuita, ¿verdad? Le dicen, leamos 30 días gratuitos, pero el resto pues hay que pagarlos. Sin embargo, contamos con bibliotecas universales gratuitas que podemos consultar, ¿verdad? Entonces se limitan a un solo aspecto de la investigación, por eso se llaman específicos, porque yo voy a tratar en un objetivo específico un solo aspecto de mi investigación. Para eso es, para que yo pueda ampliar en cada objetivo específico el tema que yo estoy trabajando, ¿verdad? Luego dice, se dirigen a cada una de las acciones planteadas y están dirigidos a dar solución concreta a una parte del conflicto. Ejemplo, aquí cita un ejemplo el doctor que realiza este trabajo, dice, pensemos en un paraguas, dice. El paraguas, dice, es el tema o el objetivo general y los objetivos específicos están debajo del paraguas, o sea, implica han visto que hay paraguas de colores, ¿verdad? Entonces dice, implica cada color del paraguas, sin embargo, siempre tienen que estar relacionados íntimamente con el
objetivo general. Luego dice, detallan los procesos necesarios para la completa realización del trabajo. Vamos a ver ahorita que veamos los verbos que podemos detallar procesos, ¿verdad? Incluso en las tesis de algunos de ustedes pueden incluir el análisis de casos, ¿verdad? Que está perfectamente permitido hacer las inclusiones de la teoría de caso, ¿verdad? En cada uno de los trabajos, y vamos a ver más adelante cómo se van a incluir estos temas. Luego dice, se denominan también acciones particulares de la investigación, pues como ya dijimos, ¿verdad? Abarca un aspecto particular propio de la investigación. Luego también su característica es que son detalles o componentes del estudio que nosotros estamos realizando y son metas más pequeñas. Cuando hablamos del objetivo general, yo les empecé platicando que es la meta máxima que se aspira en la investigación. Entonces, los objetivos específicos son metas más pequeñas que permiten alcanzar el objetivo general del estudio. Y otra de las características es que se limitan a un solo aspecto de la investigación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque forma parte del objetivo general. Ahora en esto de los verbos. Por ejemplo, ustedes pudieron ver esa taxonomía de Bloom, esa tablita que se les mandó, ¿verdad? Que habla de los verbos en infinitivo. Cuando estamos hablando de los infinitivos, se recordarán, yo no muy me recordaba de eso, pero es el ar, ir, ¿verdad? Entonces, todo esto se refiere a los verbos infinitivos que habla esta taxonomía. Dice diagnosticar, dice, ¿verdad? Cuando ustedes busquen, eso sí les recomendaría que tal vez lo imprimen para que le echen una revisadita y en base a eso, cuando entreguen su proyecto, el que yo les tengo que aprobar, entonces vamos a ver si efectivamente dominaron esa teoría, esa tablita, ¿verdad? Entonces, verbos de la fase descriptiva, donde están describiendo, ¿verdad? Entonces dice diagnosticar. ¿Qué implica diagnosticar? Si yo, por ejemplo, pongo diagnosticar el trabajo infantil en Guatemala, ¿qué va a implicar esto? Emitir un juicio sobre la situación del trabajo infantil o emitir un juicio sobre el objeto que estoy analizando. También puedo usar el término examinar, que significa profundizar en el estudio de alguna disciplina o evento, ¿verdad? Tengo el verbo definir, ¿verdad? Su finalidad es mencionar las cualidades o características preestablecidas de un fenómeno, grupo o persona. Entonces, cuando hablo de definir, yo voy a mencionar las cualidades del fenómeno que yo voy a investigar, ¿verdad? Entonces, también puedo utilizar el verbo clasificar, que implica ordenar o agrupar por clase, ¿verdad? Caracterizar, enumerar las cualidades o atributos que distinguen una cosa de la otra. No nos confundamos con el verbo caracterizar y el verbo comparar. Caracterizar significa enumerar cualidades y atributos que distinguen una cosa de la otra. Y el verbo comparar dice fijar la atención en dos objetos para describir sus semejanzas y diferencias. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos del derecho comparativo, se han dado cuenta que yo les he hablado, pues que ustedes tienen que acudir al derecho comparado, porque muchas de las instituciones que ustedes hoy están tratando en su trabajo de investigación, en otros países ya han sido superadas, ¿verdad? Como en los países denominados del primer mundo, ¿verdad? En Europa, Países Bajos,
todas las cosas pues que nosotros, los conflictos que nosotros tenemos en otros países ya han sido superados, ¿verdad? Entonces, si yo estoy haciendo la propuesta de ley, una propuesta de ley, voy a buscar en qué países esto está trabajado para yo poder citar en mi trabajo, ¿verdad? Y comparar las diferencias entre mi sistema jurídico y el sistema jurídico, por ejemplo, de España, mi sistema jurídico y el sistema jurídico de Argentina. Por ejemplo, yo en una clase me asombré que, por ejemplo, en Argentina ya tienen una renta básica universal, cuando hasta ahorita en España están empezando a hablar del tema de la renta básica universal, ¿verdad? Que va a pasar al Congreso y el Congreso pues va a aprobar la ley. Y en Argentina pues ya está aprobada. Entonces vemos que hay países de Latinoamérica que van a años luz de los países del primer mundo, ¿verdad? Como nosotros lo hicimos con el Código Procesal Penal, que yo le denomino nuevo, ¿verdad? Con el Código Procesal Penal vigente nuestro. Es un código de avanzada, ¿verdad? Pero también viene de la Argentina la idea, ¿verdad? Porque recordarán ustedes que fueron 2 argentinos los que vinieron a Guatemala a hacer ese proyecto de ley, ¿verdad? Uno que era de la provincia de Mendoza y el otro pues que era de Córdoba. Entonces ellos traían las ideas, pero traían esas ideas innovadoras, traían esas ideas totalmente garantistas. ¿Por qué? Porque ellos también tuvieron conflictos políticos, ¿verdad? Como lo tuvo también Chile, que tuvieron dictadores. Argentina tuvo dictadores, ustedes se habrán leído, y yo les recomiendo que en historia debemos tomarnos un tiempecito para aprender cosas que han sucedido a lo largo de la historia, porque recuérdense que la historia que no se conoce, estamos condenados a repetirla, ¿verdad? Entonces en Argentina hubo una época oscurantista terrible como la que tuvimos nosotros en la guerra de los 36 años, en el conflicto armado interno. Bueno, ustedes son muy jóvenes, pero yo entré en el año 80 a la universidad y a nosotros nos mataron, a mí específicamente en mi sección, mataron 4 catedráticos que eran excelentes, eran personas brillantes, y los mataron solo por el hecho de ser universitarios, ¿verdad? Ni siquiera era gente que estuviera en la guerrilla, como decían ellos, eran comunistas, decían en ese entonces de la Guerra Fría, ¿verdad? Entonces en Argentina también sucedió algo así. Entonces por eso traen ellos esta idea del Código Procesal Penal garantista en contraposición, ¿verdad? Al Código Penal anterior, que era de corte eminentemente inquisitivo, ¿verdad? Ustedes se recordarán, cuando hablamos de inquisitivo, ¿qué se imaginan? Yo me imagino a uno de aquellos monjes con aquel traje negro, con aquella capucha así picuda, que solo se les veían los ojos como los del Ku Klux Klan, ¿verdad? Se recordarán de esas películas, ustedes tal vez solo en películas lo habrán visto, pero que llegaban y quemaban a las mujeres porque eran brujas, decían, ¿verdad? Y que un hombre para divorciarse de su mujer solo tenía que llegar al Tribunal de la Santa Inquisición y decirle, fíjese que yo vi cómo mi mujer salía volando por la ventana una noche. Entonces ya la consideraban bruja, la quemaban y él ya no tenía el conflicto de tener que divorciarse, ¿verdad? Entonces todo esto, pues, como les digo, es muy importante el derecho comparado, ¿verdad? Y sobre todo ustedes que están jóvenes, los miro yo que no hay nadie, tal vez que sobrepase los 50 años, pues tienen más facilidad para poder informarse de un poco de historia también para que lo incluyan en su trabajo de investigación, porque eso, miren, eso le va a dar un plus al trabajo de investigación que ustedes realicen. Incluir antecedentes, un poco de la historia legislativa, un poco de la historia jurídica de Guatemala, ¿verdad? Y les va a ayudar pues también a hacer un poco de relleno, y no es relleno
bofo, sino que es relleno nutritivo, ¿verdad? Entonces vemos pues que comparar era fijar la atención de dos objetos para describir sus semejanzas y diferencias. Luego tenemos otro verbo que es el verbo analizar, que es descomponer un todo en sus partes. Es como diseccionar, ¿verdad? Cuando hablan los médicos de disección, es separar varias partes de un miembro o de un órgano, ¿verdad? O de un sistema independientemente. Entonces aquí vemos que analizar es descomponer un todo en sus partes. Describir es otro verbo que tienen ustedes en la fase descriptiva para describir el conflicto, ¿verdad? Entonces dice mencionar las cualidades o características preestablecidas en un individuo, en un grupo o en un fenómeno, que pues la mayoría de ustedes está tratando de fenómenos eminentemente sociales. Y el verbo identificar, ¿verdad? Que reconocer si un objeto es el que se supone que es, ¿verdad? O sea, es identificar cualquier característica, ¿verdad? Que lo hace ser lo que verdaderamente es. Con estos verbos se pueden describir las relaciones, evidencias, pertinencias, partes, ideas, causas, efectos, veracidad de efectos de situaciones y eventos. Por eso yo sí considero que es importante que ustedes, por favor, esa tablita la impriman para el momento de que ustedes pues tengan que analizar cómo van a hacer el planteamiento de sus objetivos. Pues la tablita es esta, ¿verdad? Sin embargo, sí se les mandó a ustedes en su Classroom, creo que se les envió. El día de hoy también se les envió un documento que es el documento que se usa en las maestrías para para formular el plan de tesis. Y ahí pues está un poquito más claro porque se explica de una forma detallada, ¿verdad? Cómo se va a realizar nuestro futuro plan de investigación. Ahora, oraciones con los verbos. Por ejemplo, cuando hablamos de definir, dice definir los conceptos centrales del delito de trata de personas. Podría ser uno, ¿verdad? Identificar las principales causas del trabajo infantil en Guatemala. Evaluar la eficacia de las políticas económicas, sociales y culturales de Guatemala, ¿verdad? Que afectan el problema intrínseco que yo voy a plantear, como por ejemplo en el tema del compañero que está hablando de los delitos de seducción. Aquí tendría él que usar esto, ¿verdad? Ver la eficacia de las políticas públicas, porque recordemos que el tema de niñez es un tema muy, muy sensible que debe estar pues muy reforzado porque los niños pues no se pueden defender por sí solos como nosotros los adultos, ¿verdad? Entonces, demostrar la vigencia de las teorías, por ejemplo, penales, ¿verdad? Los compañeros que están hablando del tema de autoría y participación criminal sería como demostrar la vigencia de las teorías de culpabilidad en el derecho penal guatemalteco, ¿verdad? Comparar sería otra de las oraciones que vamos a utilizar, comparar los resultados entre las estadísticas actuales, ¿verdad? Y las estadísticas, por ejemplo, del Instituto Nacional de Estadísticas con las estadísticas judiciales. Ustedes saben que nosotros, el organismo judicial, pues tiene un centro de estadística judicial donde se verifica, donde yo, por ejemplo, todo lo que resuelvo, tengo que mandar mi estadística mensual, tengo que decir cuántos
cuántos procesos recibí, cuántos resolví de forma definitiva con sentencia o con alguna otra de las formas alternas de resolución de conflictos. Yo tengo que mandar a decir, en el caso de yo, no yo pues, pero los jueces penales tienen que mandar a decir cuántas primeras declaraciones para el compañero que va a trabajar el tema también de la vulneración de garantías en una audiencia de primera declaración, puede tener acceso a la estadística judicial y compararla con la estadística nacional, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de otro verbo, crear una herramienta idónea para, por ejemplo, mejorar la seguridad informática, ¿verdad? En el asunto de temas de niñez, ¿verdad? ¿Cómo vamos a establecer controles o llaves o alguna forma tendrá que haber para evitar que nuestros niños, niñas y adolescentes pues sean vulnerados a través de estos medios, ¿verdad? Exponer los beneficios de la adopción, por ejemplo, de delitos nuevos. ¿Qué beneficio va a tener la adopción de estos delitos nuevos, verdad? Determinar la incidencia de las penas y en la disminución del delito. ¿Será que el cumplimiento, la imposición de penas más graves van a generar que el delito desaparezca o disminuya? O sea, todo esto es importante, ¿verdad? Los que van a trabajar en los temas penales. Probar, otro verbo es la eficacia de las nuevas tecnologías, por ejemplo, de la información en los ámbitos educativos, porque recuérdense que muchas veces yo soy del criterio siempre que la educación es mejor que la mejor forma de prevenir la comisión de los delitos es educándonos, ¿verdad? Yo tenía un maestro, me recuerdo una maestría que nos decía, es que ustedes las mujeres son tan confiadas, decía, andan por la calle balanceándose con la gran carterona, entonces los delincuentes piensan que ustedes llevan mucho dinero en esas carteronas, decían, no esperen que el Estado las cuida porque el Estado tiene un policía para cuidar a más de 40,000 guatemaltecos, dice. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es cuidarnos nosotros mismos. Es muy probable que ustedes no carguen herramientas ahí en esa gran maleta que parece maleta de herramientas, pero al delincuente le estamos enviando el mensaje, oye, sígueme, róbame porque yo cargo mucho en esta bolsa. Entonces, cuestiones como esas, ¿verdad? Es importante que se expliquen, ¿verdad? Que se determinen o que se generen herramientas que sean de utilidad. Como les digo, la educación pues es la mejor forma de evitar ser víctimas de los delitos. Si nosotros educáramos a nuestros niños también, ¿verdad? Diciéndoles, contándoles la realidad de lo que pasa, ¿no? Que muchas veces utilizamos palabras que no son las idóneas para explicarle al niño muchas cuestiones que él debiera saber, ¿verdad? Entonces la educación pues es básica para este tema, ¿verdad? Entonces vemos también que tenemos que examinar, contrastar, describir, ¿verdad? Especies, por ejemplo, vamos a describir teorías que fundamentan nuestro tema, ¿verdad? Como la teoría de la protección integral en el tema de niñez, ¿verdad? La teoría de la protección integral, que ahora es una de las teorías que tienen más peso en la actualidad. Antes era la teoría paternalista, ¿verdad? El Código de Menores, que decía que el juez era como un papá y el juez decidía qué era lo mejor para el niño y decía el juez, bueno, si es pobre, que se vaya a un orfanato porque ahí le van a dar de comer, sin ver todo lo que está atrás de estas circunstancias. Por eso ahora la ley de protección integral, la teoría de la protección integral establece que el confinamiento en uno de estos lugares, ¿verdad? La internalización es la última de
de las opciones, pues tenemos que agotar antes todas las que dice la ley, ¿verdad? La familia ampliada, la familia biológica, la familia ampliada, y pues todas aquellas otras características pues que puedan beneficiar al niño en su entorno, ¿verdad? Entonces explicar las consecuencias que tiene, ¿verdad? Lo que nosotros estamos proponiendo, la consecuencia que tiene que no se tipifique un delito, ¿verdad? La consecuencia que tiene que me tengan que retirar mi licencia y que yo tenga que seguir trabajando en esas condiciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Efectuar un estudio de campo, pues eso va a ser difícil para muchos de ustedes, ¿verdad? Porque yo entiendo que trabajan y estudian y algunos pues son jefes de hogar o tienen cargas familiares, ¿verdad? Entonces se le dificulta un poquito más a uno hacer un trabajo de campo. Sin embargo, tenemos la gran posibilidad en las ciencias sociales de hacer trabajos de investigación eminentemente bibliográficos, ¿verdad? Que es lo que en este caso, pues, se sugiere que se puedan hacer. Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta aquí el día de hoy. Sí les platiqué, ¿verdad? Que les enviamos un modelo de, permítanme, aquí lo tengo yo a la mano, y se llama una guía metodológica para la formulación de proyectos de investigación. Si ustedes se dan cuenta, aquí está, dice, ¿verdad? El estado del arte. Dice, previo a desarrollar el tema, el estado del arte, cómo se encuentra actualmente, ¿verdad? El problema que nosotros estamos tratando de solventar a través de nuestra investigación. Y cuando habla de los objetivos, ¿verdad? Dicen, establece los propósitos generales y específicos que se persiguen con la investigación, referidos al periodo y al marco de la investigación. Debe diferenciarlo de los objetivos de intervención que pueden formularse después de finalizada la investigación para aplicar el conocimiento adquirido. Cuando habla aquí de los objetivos de intervención, van a ser aquellos que van a nacer hasta que ustedes ya terminen su investigación. Ustedes pueden hacer su plan y su bosquejo preliminar de temas. Sin embargo, cuando ustedes hayan terminado la investigación, van a decir, oh, esto es tan importante que yo debo incluirlo en mi trabajo de todas las lecturas, de todas las entrevistas, de todo lo que ustedes han analizado, van a poder llegar a la conclusión que hay elementos o hay situaciones, objetivos que no los nombraron en aquella oportunidad porque no habían leído suficiente, pero que ahora que ya leyeron van a poder incluirlos. Igual se hace con el tema de la introducción, ¿verdad? Lo ideal es hacerlo hasta que uno ya haya terminado de trabajar el tema, porque va a tener una visión más amplia de todo lo que ocurre y todo lo que se deriva del tema que nosotros vamos tratando. Esta guía metodológica, como les digo, es la que usamos en las maestrías de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Entonces yo pues también quería compartirles otra, pero antes que eso quisiera que ustedes me manifestaran si tienen alguna duda al respecto o si todo les ha quedado claro como el agua. Miren, yo comprendo que el tema de la investigación se nos vuelve un cachito cuesta arriba, algunos, otros son bien pilas en eso, pues dichosos, ¿verdad? Pero a mí sí me costó también un montón. A mí, miren, me rechazaron el tema, me lo regresaban, hasta que me lo aprobaron. Entonces ya empecé a hacer mi bosquejo preliminar de temas, mi protocolo de investigación, que el protocolo de investigación de nosotros tiene 30 hojas, solo el protocolo de investigación. Imagínense todo eso, ya después no lo podemos incluir en la tesis, sino que en base a ese vamos a tener que ir trabajando. Pero en el caso de ustedes, pues
es diferente, ¿verdad? Son menos hojas, incluso son menos bibliografías, son menos, menos citas en el marco teórico, pero sin embargo, yo quería compartirles ese, pero no creo que me dé tiempo el día de hoy, porque yo quiero ver cómo ustedes han ido avanzando y cómo hicieron su formulación de objetivos generales y objetivos específicos. No sé si alguno de ustedes tiene algo que consultar, que levante su manita, por favor. ¿Ninguno? ¿Ninguna? ¿No? Bueno. Fíjense que yo pues quería platicarles a ustedes, ¿verdad? Con este tema solo el tema de los objetivos, quisiera yo plantearles a ustedes, ¿verdad? Que a mí me aprobaron en la maestría de Derechos Humanos, ¿verdad? Yo traté el tema del proceso penal de adolescentes en Guatemala. Y dentro de mis objetivos, el general era abordar el análisis de la necesidad de la creación de un tribunal de sentencia para que conozca el juzgamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal, tal como sucede en el procedimiento de adultos. Ello con el objeto de garantizar los derechos o garantías fundamentales de igualdad, debido proceso e imparcialidad. Ustedes pues saben que en el proceso penal de adultos hay un juez contralor que lleva toda la investigación, la recepción de evidencias hasta el momento de la apertura a juicio. En el momento de la apertura a juicio, el juez de primer grado, el juez contralor, dice cuáles son los medios de prueba que se van a recibir en el tribunal de sentencia, porque recordemos que en la fase de investigación, en la fase del contralor al proceso, aquí no hay pruebas, aquí lo único que hay es evidencias. Entonces el Ministerio Público presenta todas sus evidencias y el juez, pues en el momento en que dicta el auto de apertura a juicio, el auto de recepción de las pruebas, el juez de contralor, o sea, el de primera instancia, pero no es, porque igual los jueces de sentencia son de primera instancia, solo que son colegiados, ¿verdad? Él dice cuáles pruebas se van a recibir y lo manda a un tribunal de sentencia. Un tribunal de sentencia donde hay 3 personas, ¿verdad? Inicialmente, pues, eran los 3 que juzgaban. Ahora, pues, ya saben ustedes que los juzgados de sentencia, pues, son pluripersonales y cuando los delitos son menos graves, puede conocer cualquiera de ellos como quien dice en segunda instancia, ¿verdad? Pero no en segunda instancia, ¿por qué? Porque la etapa del juez contralor, el juez solo recibió la primera declaración y solo recibe todas las evidencias que el Ministerio Público le presenta y luego ya lo pasa para el puro proceso, ¿verdad? Para el mero proceso oral, ¿verdad? Para el mero juicio, ya lo pasa a un tribunal de sentencia. En el proceso penal de adolescentes en conflicto con la ley penal no se da esto. Yo fui juez primero de adolescentes en conflicto con la ley penal. Yo conocía desde el momento de la aprehensión, la primera declaración, todas las etapas del proceso y yo misma dictaba el auto de procesamiento, dictaba el auto de apertura a juicio y yo misma en ese auto de apertura a juicio decía que se cree que con todos los elementos presentados por el Ministerio Público, se cree que el adolescente pudo estar involucrado en este delito. O sea, yo creía que sí estaba involucrado en ese delito y luego yo misma tenía que dictar la sentencia, lo que vulnera la garantía procesal de igualdad, de debido proceso y de imparcialidad que sí tienen los adultos, ¿verdad? Entonces, mi sugerencia y mi objetivo general, yo estaba abordando ese análisis, ¿verdad? Porque yo sugería o que se cree un tribunal de sentencia de adolescentes en conflicto con la ley penal o que un juez diferente a mí, yo solo llego hasta la etapa de apertura a juicio y se lo paso a otro de los jueces de mi misma categoría, pero no ser yo porque yo ya había prejuzgado desde el momento en que yo digo, bueno, hay elementos suficientes, ¿qué quiere decir? Que lo voy a condenar, ¿verdad? Entonces ya estaba yo prejuzgando sobre el fondo del asunto. En cambio, si le llega a un juez diferente, puede que el juez
piense diferente, ¿verdad? Y diga, no, no hay elementos suficientes y pues absuelva, ¿verdad? Entonces, esta garantía sí la tienen los adultos y no la tienen los adolescentes. Y en el objetivo específico, pues precisamente usando uno de estos verbos, ¿verdad? Evidenciar la vulneración de garantías constitucionales que están siendo objeto de los adolescentes que se encuentran siendo sometidos al proceso penal. Y luego con otro de los objetivos específicos, entre algunos, ¿verdad? Elaborar una propuesta para la formación de tribunal de sentencia nacional para el juzgamiento de los adolescentes sometidos al proceso penal, o por lo menos la creación de un juzgado integrado por un juez pluripersonal que conozca el juzgamiento de los hechos que transgreden la ley penal y que son cometidos por adolescentes, pero que sea un juez diferente el que conozca la etapa, un juez diferente del que conoce toda la etapa de la investigación. O sea, esos serán mis objetivos. El general, pues abordar el análisis completo, ¿verdad? Completo de la vulneración. Y aquí, ya entre los específicos, era que el que lea mi tesis evidencie que efectivamente hay una garantía constitucional vulnerada y yo elaboraba la propuesta, o sea, yo proponía o que se creara un tribunal de sentencia o que fuera un juez diferente el que conociera el caso. O sea, ahí estaban dentro de mis objetivos y ahí pues viene todo lo demás, ¿verdad? Pero para que ustedes se tomen una idea. Entonces yo quisiera escuchar a Carlos Enrique Tello. Por favor, si pudiera abrir su micrófono y pudiera contarnos, Carlos Enrique, en su tema de la falencia o la inexistencia de leyes penales, ¿verdad? Sobre su punto de tesis, cómo quedó su objetivo específico, general, perdón. Carlos Enrique no está por ahí, porque si no le daríamos la palabra Andalucía. Sí, Claudia. No, Ligda, lo siento, lo activé sin querer. Va, pero ¿Andalucía está por ahí? Buenas noches, Silly, aquí estoy. Dame favor, cuénteme a mí y a sus compañeritos, por favor, cómo quedó su objetivo general. Demostrar que la intromisión de los Estados Unidos de América en la toma de decisiones del gobierno de Guatemala vulnera el principio de soberanía nacional. O sea, usted demostrar, usted utilizó el verbo demostrar, ¿verdad? Y dentro de sus específicos. Uno es establecer las causas por las cuales los Estados Unidos de América se intromete en las decisiones del presidente de la República de Guatemala. O sea, se intromete, así lo dejó. Sí. ¿Será que Mire, ahí tiene que buscar usted un sinónimo porque se intromete no es palabra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se genera la intromisión? O sea, miren, ahorita nosotros debemos de manejar un lenguaje técnico jurídico, ¿verdad? Cuando una palabra no nos haga clic, busquemos en los sinónimos de la computadora o vámonos a la RAE, ¿verdad? Porque tenemos que tener un planteamiento. ¿Se recuerdan cuando hablamos de que no se podían usar palabras coloquiales ni que estén desconocidas? Por ejemplo, si usted pone una palabra de esta naturaleza y en la comisión de estilo, se lo regresan desde allá, ¿verdad? Entonces, tienen que ser ustedes cuidadosos en las palabras que van a utilizar. También lo que se recomienda es no usar los mismos verbos en cada una de en el objetivo general o en cada uno de los objetivos específicos. Debemos de tratar de buscar verbos o sinónimos, ¿verdad? Que expresen lo que nosotros queremos tratar y que sean palabras pues que existan en el diccionario, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se le ocurriría a usted su
replantear su primer objetivo específico. Muy bien, podría poner establecer las causas por las cuales los Estados Unidos de América ha tenido injerencia en las decisiones del presidente de la República de Guatemala. Muy bien, injerencia es una palabra perfectamente que usted puede utilizar, ¿verdad? Ese sería uno de sus objetivos específicos, ¿verdad? Sí, el otro había puesto conocer la función del presidente de la República de Guatemala en lo concerniente en las políticas de relaciones internacionales. Perdona, repítamelo, conocer. Conocer la función del presidente de la República de Guatemala en lo concerniente a las políticas de las relaciones internacionales. Mire, yo pienso que ahí no debería de poner esto, que él conoce al presidente, o sea, como para hacerlo un poquito más técnico. Fíjese que se entrecortó, no le logré escuchar. Como las atribuciones. Vuelva a repetírmelo, por favor. Ajá, pues conocer la función del presidente de la República de Guatemala en lo concerniente. No la función, las atribuciones, ¿verdad? Porque es más técnico. Él tiene atribuciones establecidas en la Constitución y establecidas en todas las leyes. Entonces, tal vez como funciones queda muy flojo, atribuciones. Conocer. Muy bien, y esto sería conocer las atribuciones del presidente de la República de Guatemala en lo concerniente a las políticas de relaciones internacionales. Exacto, ajá. ¿Y cuál otro? Muy bien. Analizar las funciones del Ministerio de Relaciones Nacionales, pero también dije funciones. Bueno, pero es que ahí podríamos utilizar sinónimos, por eso búsquenme en sinónimos, funciones, ¿qué le aparecen como sinónimos? Para darle pues un toque más técnico a una investigación que es científica y que la van a poder leer en cualquier parte del mundo, porque ahora acuérdense que con el tema de internet yo puedo entrar a cualquier tesario y leer cualquier tesis de cualquier lugar del mundo si a mí me interesa un tema, ¿verdad? Entonces hacer nuestra formulación un poquitito más técnica. Si quiere déjela así, pero usted va a buscar en sus sinónimos. ¿Cuántos objetivos hizo Andalucía? 4, me faltaría uno. Vea, cuénteme. ¿Cuál es Puse velar porque se cumpla, el otro objetivo específico sería velar porque se cumpla el principio de soberanía nacional. Y el velar lo tenemos dentro de la taxonomía. Valorar. Tenemos identificar, generar. Habría que buscarle un sinónimo, ¿verdad? Para poderlo incluir entre la taxonomía, porque esta tablita, el día que les revisen a ustedes en comisión y estilo, la van a tener a mano. Entonces, si ustedes no tomaron en consideración esto, pues es una forma de que les regresen otra vez el trabajo de tesis, ¿verdad? Yo tengo mi pasante ahí que a la pobrecita se la han regresado como 8 veces. Y entonces me dice, ay, estoy desesperado. Le digo, mire, ahí sí que esto es permanencia voluntaria. Si usted no se esfuerza, si usted no quiere seguir, lo que va a pasar es que no se va a graduar y ya ganó sus 2 privados, solo está con la tesis. Pero le entra así como que la desesperación. Entonces le digo yo, mire, restrinja estos verbos, le digo, porque ellos tienen la tablita ahí y cuando pase su trabajo y usted no cumplió con esos verbos o un sinónimo, ¿verdad? Entonces se la vuelven a regresar, ¿verdad? Entonces yo les recomiendo a ustedes pues que tengan su tablita allá a la mano al momento de que van a realizar sus objetivos. Tal vez sería bueno que este sería su 4º objetivo, ¿verdad, Andalucía? Sí, así es. Que por favor los redactara y
buscándose un sinónimo en cuanto a ese, por favor, que no fuera velar, me puso, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, entonces que por favor usted tratara de buscar, ¿verdad? Para que en la próxima clase, pues cuando leamos en el próximo taller, cuando leamos nuestros objetivos, pues los tengamos debidamente detallados. Gracias, Ana Muy bien. Lucía. Ahora iríamos con Luisa Fernanda, por favor. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Mi objetivo general es determinar en base a su naturaleza si la Corte de Constitucionalidad, implementada con la Constitución de 1986 como un tribunal constitucional especializado, constituye un cuarto poder del Estado. Ese es mi objetivo general. Ajá. ¿Y específicos? Los específicos, conocer el origen, las clases, los elementos y la evolución del Estado. Determinar los antecedentes históricos, contenido y fuerza legal de las constituciones. Establecer cuáles fueron los órganos que incorporó a nuestro sistema jurídico la Constitución Política de 1986 y cómo se pueden ser clasificados estos. Y mi justificación. ¿Solo 3 objetivos tienen? Permítame. Bueno, si por el momento tiene solo 3 objetivos, pues lo ideal sería que por lo menos tuviera un mínimo de 4, ¿verdad? De 4, sí, porque o sea que... conocer el origen, pero sería conocer el origen, las clases, los elementos y la evolución del Estado, o sea, son 4. No, porque usted en un solo objetivo está tratando estos 4. Sí. Usted en otro dice como que hacer un análisis histórico, ¿verdad? Así que es importantísimo porque las constituciones anteriores a la actual le pueden dar varios elementos de soberanía, ¿verdad? Porque usted en prácticamente lo que usted está... no es con la compañera Andalucía, lo que ella está tratando de aterrizar la idea es la intromisión como la soberanía, ¿verdad? Se está poniendo de alfombra, ¿verdad? Sí. Entonces, en este tema de la Corte de Constitucionalidad, pues sí le sugeriría que donde concatenó todos estos temas, pues se quede como uno, ¿verdad? Y luego posteriormente usted pensara como, no se me ocurre ahorita, pero cuando empiece a leer a usted, yo sé que se le van a ocurrir muchísimos más temas que pueda desarrollar, ¿verdad? O podría ahí sí que hacer una especie de análisis, ¿verdad? Y si está dentro de los verbos específicos, analizar cómo los poderes del Estado han tenido injerencias, ¿verdad? En las decisiones políticas. Sí, pero así como, bueno, no sé si usted lo tiene ahí, pero así como aquí, yo coloqué 3, que sería conocer el origen, las clases, los elementos y la evolución del Estado. Aparte, determinar los antecedentes históricos, contenido y fuerza legal de las constituciones. Y el otro es establecer cuáles fueron los órganos que incorporó a nuestro sistema jurídico la Constitución Política de 1986 y cómo pueden ser clasificados. Ese sería el tercero. Sí, son 3. Vale, entonces siempre vamos a pensar en un cuarto, ¿verdad? En un cuarto. Pero como le digo, ahorita que usted Miren, traten de leer por lo menos el fin de semana. Yo sé que nos cuesta mucho, que trabajamos, que estudiamos, que además a veces tenemos cargas familiares, pero tratemos un momentito de poder leer para poder ir encontrando muchísimos más elementos que podamos incluir en nuestros objetivos, ¿verdad? Muchas gracias, Luisa Fernanda. Continuaríamos con Diego Leonel.
Diego Leonel se encuentra por ahí. Buenas noches, licenciada y compañeros. Sí, acá estoy. Sí, cuéntenos, ¿cómo elaboró usted su objetivo general? Ok, licenciada, mi objetivo general yo lo realicé de esta manera. Considerar la necesidad de que la aplicación y seguimiento del control telemático se lleve a cabo por un órgano jurisdiccional competente. ¿Cómo lo inició, dice? Considerar la necesidad. Ajá, y sí lo encontró dentro de los verbos. Considerar, si no estoy mal, sí, licenciado. Vale. Y dentro de los específicos que colocó, Diego. Los objetivos específicos yo realicé 4. El primero es analizar la legislación existente sobre la implementación del control telemático en el proceso penal. El segundo es describir la problemática de la ejecución de la pena en Guatemala y la realidad del sistema penitenciario. El tercero es determinar las garantías procesales que se derivan de la ejecución de la pena por un órgano jurisdiccional. Y la última es establecer si existe seguridad y certeza jurídica en la aplicación y seguimiento del control telemático por personal administrativo. Muy bien, me parecen bien planteados sus objetivos. 4, ¿verdad? Sí, 4 4. objetivos específicos. Sí. Muy bien, gracias, Diego. Gracias, Continuaríamos con Ismael. ¿Por dónde anda Ismael? Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Ismael, cuéntenos Sí, cómo fíjese, redactó ¿Cuántos objetivos específicos redactó, Ismael? sí, fíjese, licenciada, que ahorita quería abrir el documento que le había enviado, sin embargo, me percaté que, no se guardó el archivo y no, o sea, le mandé sin los objetivos y había realizado 2 generales y 3 específicos, ¿verdad? Pero Mire, si quieren no los puede leer ahorita, solo que yo les recomendé, se recuerdan en los objetivos generales, que se englobara solo un objetivo general y que de ahí se sacaran los 4 específicos, porque no es que sea la regla, pero es lo más aconsejable. Cuénteme cómo los sí, planteó es usted. que a lo que voy, licenciada, es que de lo que yo realicé el día de ayer, porque ayer se lo envié, no se guardó el archivo, entonces Ajá. no tengo los objetivos a la mano, ¿verdad? O sea, tendría que hacerlos nuevamente. Pero sí los tienen en un documento de Word o algo que No los le, puedan leer. es que el día de ayer que lo hice y se lo envié, según yo se había guardado, pero por lo que me estoy dando cuenta no se guardó. Bueno, muy bien. Sí, Entonces perdone, usted sí licenciada. tendría que estármelos entregando para la próxima clase, exponiéndolos, ¿verdad? Frente a sus compañeros. Sí, ¿Cuáles son cuál es el objetivo general y los objetivos específicos? Por favor, Alexander, porque sí. si Solo no, no podríamos avanzar. el general, pues sí lo estaba revaluando nuevamente, escribiendo, que es lo que me recuerdo que había colocado, ¿verdad? Ese Ajá, sí se lo cuéntanos. podría pues indicar. Pues más que todo sería analizar los efectos jurídicos y sociales que conlleva la violación a las garantías judiciales en la primera declaración del sindicado en el proceso penal guatemalteco. Es lo que pude redactar ahorita, ¿verdad, licenciada? Pero como le digo, sí, yo lo había realizado el día de ayer, incluso se lo había enviado, ¿verdad? Pero sí me dio problema esto que no se guardó. Muy bien, entonces para la próxima clase sí me hace favor usted de exponérmelo, de pedirme la mano cuando haya la oportunidad y plantearlo, porque recuérdese que si no, pues aparece aquí como que no lo hubiera entregado, ¿verdad? Entonces Correcto. tampoco es el objeto yo perjudicarlos a ustedes, pero sí que podamos ir avanzando con el tema, ¿verdad? Del plan para que se pueda aprobar en su oportunidad. Muy bien, Ismael, seguiríamos con Sergio Mario. Que nos cuente Sergio Mario. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Mis objetivos son... Primero, cuéntenos cuál es el general. ¿Cómo es el general? Ok, el objetivo general es determinar si comprador y vendedor en la compraventa de bien inmueble con valor de compra simulado incurren en responsabilidades penales, civiles y fiscales. Ese es el general. Ajá. ¿Y los específicos cuántos trabajos es?
4. Establecer cuál ¿Cuántos debe trabajos, ser. perdón? 4. Ajá. Sí, es establecer cuál debe ser el requisito indispensable para cumplir, que debe cumplir el comprador y vendedor en la compraventa de bien inmueble, para evitar la simulación del valor de compra del bien inmueble. El segundo, identificar los motivos legales por los cuales comprador y vendedor simulan el valor de la compra dentro del contrato de compraventa. El tercero, analizar cuáles son las consecuencias fiscales que se desencadenan con la simulación del valor de Que la se compra. derivan. Ahí tal vez sí sería bueno que le cambie desencadenan, sino que se derivan, ¿verdad? Ok. Disculpe que la interrupción. Sí, no tenga pena. Replantéela nuevamente ya con esta otra palabra. Es analizar cuáles son las consecuencias fiscales que se derivan por la simulación del valor de la compra que realiza comprador y vendedor en el contrato de compraventa de bien inmueble. Y el último es identificar las responsabilidades jurídicas que le puede sobrevenir al notario dentro del fraccionamiento de la escritura pública que documenta el contrato de compraventa de bien inmueble con valor de compraventa simulado. Bueno, ahí podría acortarlo un poquito el contrato simulado, ¿verdad? Porque como en todo el tema de la investigación ya en los 3 anteriores, pues se va a tratar la simulación, ¿verdad? Que genera el negocio simulado, ¿verdad? Ahora, solo responsabilidades para el notario incluye. Sí, en este caso las responsabilidades también del comprador y vendedor, en este caso sería en el primer objetivo específico. Muy bien. Muy bien, Sergio. Entonces tiene 4, ¿verdad? 4 específicos. Gracias, Sergio. Vamos a continuar con Claudia Maricelda. Buenas noches, Ligda. Buenas noches, Claudia. Ahorita le explico, Ligda, perdone. Mi objetivo general, yo coloqué señalar la importancia de los intérpretes de lengua de señas en el sector justicia y que se especifique, ampliando el decreto 3-2020, normando su derecho de justicia. Y en mi Perdone. Señalar fue el primer verbo que usó en su objetivo general, ¿verdad? Sí, Lita. ¿Lo encontró en esta taxonomía? No, Lida, yo lo envié antes de recibir sí, porque aquí pienso yo que debería ser como explicar, describir, relatar, ¿verdad? Que buscara alguno de los verbos que están en la taxonomía y que sean sinónimos de lo que usted quiera hacer en su planteamiento, por favor. Ese sería el general, ¿verdad, Maricel? Sí, así es, ese es el general. Y ahora el objetivo específico, hice 4 objetivos. Igual tendría que buscarlos en el cuadrito, porque como le explico, lo envié antes de leer el cuadrito. Es definir los derechos humanos y comparar las leyes y tratados que lo sustentan. Ese sí está, definir si está en la taxonomía. O sea, ese sí lo puede dejar así. ¿Cómo fue que lo planteó? Perdóname por repetir. No te da pena. Definir los derechos humanos y comparar las leyes y tratados que lo sustentan. La segunda es describir la situación de las personas sordas en la sociedad. ¿Ese no sería como el primero, Claudia? Yo creo que sí sería el primero. Sí, fíjese que yo preferiría que lo pasara al primero, porque ahí pues va a tener material para poder describir la situación de las personas. Exacto, no se le llama discapacidad, sino que tiene otra palabra que ahora ya no se usa discapacidad, ¿verdad? Sino que se usa otra palabra que no recuerdo ahorita en este momento, pero ahí le va a dar chance de describirlas, ¿verdad? Y aterrizando en el problema ¿verdad? Tal vez yo preferiría que me lo cambie de orden.
Ah, muy bien. Entonces, ¿el segundo cuál era ese? El segundo estaba de escribir, pero lo voy a cambiar a la primera por definir. Sí, el tercero yo coloqué explicar la importancia de los intérpretes de lengua de señas en la comunidad y en la sociedad. Y el cuarto, analizar el sistema de justicia guatemalteco. Analizar, dice, ¿verdad? Ajá, analizar el sistema de justicia guatemalteco. Esos son los 4 objetivos específicos. Y en mi justificación coloqué, pues sí es un poco largo, no sé si quiere que lo lea. Fíjese que yo preferiría que la justificación la dejemos para el próximo taller porque vamos a reforzar un poquito más ese tema cuando tengamos la próxima clase, ¿verdad? Para ir, solo hoy me interesaba que avanzáramos sobre el tema de los objetivos generales y específicos, pero tratando de que ustedes pues se apeguen a esta lista. Y ahorita que usted me estaba diciendo los suyos, yo estaba confrontando mi lista y casi todos están en la lista, aunque usted no haya visto la lista. Ah, ok, gracias. Pero sí, a los otros compañeros pues les recomiendo que la impriman, ¿verdad? Para evitar pues que el día de mañana nos la regresen desde comisión y estilo, ¿verdad? Tratemos de ir reforzando esos temas. Muy bien, gracias. Voy a arreglarlo, Ligda, muchas gracias. Buenas noches, buenas noches. Feliz noche, Ligda. Ay, por favor, están pendientes en el momento en que le subamos la lista de asistencia, ¿va? Ligia Aida, cuéntenos, Ligia Aida, por favor. Sí, Linda, buenas noches. Bueno, respecto al objetivo general, antes de empezar, fíjese que yo amplié mucho más el tema. Entonces, cuando usted ya empiece a leer el archivo, usted me dirá qué piensa, ¿verdad? Porque sí lo amplié bastante, entonces ya en base a eso ya hice mis objetivos. ¿Por qué no nos hace favor? Mire, yo lo que quiero es que ustedes lo lean y lo platiquemos con los otros compañeros, porque así vamos tomando ideas de los demás, de cómo están haciendo su redacción. Puede ser que usted en este momento, que usted proceda a leer sus objetivos, entonces, y el tema, pues, le dé una luz a los otros compañeros. Y quisiera que por favor lo leyeran aquí. Antes le voy a leer de una vez cómo quedaría el tema y... Ajá, la modificación del texto, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Quedaría de la siguiente forma. Vulnerabilidad en la retención de la licencia de conducir según lo establecido en el decreto 132-96 del Congreso de la República de Guatemala por parte de la Policía Municipal de Tránsito de la Municipalidad de Guatemala. Agregué el abuso de autoridad, cobros excesivos por parte de los agentes de tránsito, multas impuestas sin previa notificación y su impacto en la sociedad guatemalteca. Pero sería como... Ahora me la complicó más, Liz, porque sería como... Bueno, pero tal vez usted me dice vulnerabilidad, ¿pero de qué? En la retención de la licencia de conducir. Derechos, no, pero, o sea, ¿qué es lo que se está vulnerando? ¿Qué derecho es el que se está vulnerando en el momento en que ellos le retienen su licencia de conducir? O sea, acuérdense que dijimos que el tema y la hipótesis debía ir claramente determinada. Y usted me dice vulneración, pero ¿vulneración de qué? O sea, ahí O sea que debería de agregar ahí los derechos que se vulneran, ¿qué ¿verdad? derecho considera usted que se está vulnerando? Porque si usted habla de las multas, el derecho que se está vulnerando es económico. Pero si usted habla de la retención de documentos, ¿qué derecho me están vulnerando hasta cierto punto? Mi derecho a la identidad, porque yo no me voy a poder identificar. O sea, lo grave del tema que usted está tratando es que si a mí me quitan mi licencia de conducir, como le decía yo el día anterior a usted, si me quitan mi licencia de conducir y yo soy conductor de Uber o yo soy conductor de Globo, ¿qué derechos me están vulnerando?
No solo va a ser el derecho a la identidad, va a ser el derecho al trabajo, el derecho a un salario digno, pues, o sea, cuando usted dice Sí, hay varios. usted tendría que aterrizar en cada uno o sea, qué derechos son los que se están vulnerando, porque solo me puso vulneración, ¿verdad? ¿Vuelve a leer? Vulnerabilidad en la retención de la licencia de conducir. Entonces, vulnerabilidad de qué, ¿verdad? Tendría que agregar los derechos que se están vulnerando, ¿verdad? O vulneración a derechos constitucionalmente garantizados o qué sé yo, pues, pero decir qué es lo que se está Ser un poquito vulnerando. más específica. Exactamente, el tema tiene que ser claro, concreto y específico para que así no lo llevemos en toda la investigación. Y dentro de sus objetivos específicos, perdón, general, ¿qué puso usted, Lick? Ahorita le digo, Lick. Lo dejé como demostrar fehacientemente los casos del mal actuar de la Policía Municipal de Tránsito, en la que prevalece su mala fe, su abuso de autoridad y la necesidad de apoderarse de forma ilegal del dinero de los ciudadanos guatemaltecos bajo tratos no justificados, en que también retienen sin previa lógica la licencia de conducir, causando al usuario vulneración a derechos inherentes como la libertad de la locomoción, la falta de justicia y la violación de sus documentos. La violación a sus documentos. ¿Será que se puede vulnerar una cosa o violentar una cosa? Eso está establecido en el artículo 24, si no estoy mal, de la Constitución. Bueno, pero no vulnerar un bien. O sea, si yo le causo un daño a un bien, lo que hay es consecuencias. No, ahí sí especifica la violación a sus documentos, a los documentos. Bueno, ¿y el otro objetivo cómo lo plantea? Ese es el general. Dentro de los específicos sería, bueno, empecé igual desde lo más general, ¿verdad? Explicar lo relacionado a la licencia de conducir, sus antecedentes a nivel internacional, dar a conocer lo tipificado en la ley de tránsito y sus reglamentos acerca de las sanciones, la retención de la licencia de conducir y en los casos que esto procede. Hacer la comparativa de legislaciones internacionales con la legislación nacional acerca de la licencia de conducir, la retención de la misma y el manejo de infracciones en todo el mundo comparado a Guatemala, establecer situaciones reales en las que se refleja la aparición de multas fantasma a usuarios guatemaltecos sin previa notificación y el cobro de las mismas, presentar circunstancias reales en que se ha ejercido abuso de autoridad de los agentes de la Policía Municipal de Tránsito, mostrar estadísticas para confirmar la teoría del actuar ilegal de la Policía Municipal de Tránsito y cómo infringen la ley. Ese es solo un objetivo. No, Linda, son 7. Fíjate. 6, perdón. Bueno, está bien. Usted tiene 6 entonces. 6 objetivos. No, son 7. Sí, son 7, Linda, ya los conté, son 7. Pero estaba pensando pues en unificarlos un poquito para que no sean Sí, tantos. tal vez sí siento yo porque sería como cuando usted habla del tema de la licencia en todo el mundo, va a tener que analizar toda la legislación a nivel mundial, o sea, debe uno concretarse, porque mire, si lo dejamos ir muy, muy amplio, cuando vengamos a sentir nos van a salir 60 hojas solo de derecho comparado. O sea, sí, lo que voy a hacer, como dice usted, es mejor delimitarlo un poquito, ¿verdad? Sí, yo pienso que sí, porque y no tratar en el mismo objetivo las multas, pues, porque usted en uno oyó que me decía la apropiación ilegal del dinero de los ciudadanos guatemaltecos. Ajá, o sea, no es apropiación ilegal porque está establecido en la ley. O sea, hacer un análisis de la vulneración del derecho económico, ¿verdad? Al momento de la imposición de la multa, porque cuando nos vamos a la ley de los organismos judiciales, dije a ustedes, los apremios, están las multas, que es la sanción pecuniaria que va a afectar mi
mi economía, mi derecho a la propiedad, ¿verdad? Entonces, como analizarla desde ese tema, no como una apropiación ilegal, porque está en la ley, pues, ¿verdad? Aparte fuera que se tratara el tema de de lo que llamamos mordidas, ¿verdad? Que eso pues no es otra cosa totalmente diferente, pero si nos estamos refiriendo a las multas sí están establecidas en la ley y están establecidas a través del organismo legislativo, ¿verdad? Que ellos son el que le imprimen la legalidad, ¿verdad? A los actos de la administración pública, que es cobrarnos impuestos, tasas, multas y no, sí tiene razón. Sí, pero mi duda era básicamente porque como al principio como que no había mucha información, entonces por eso es que decidí ampliarlo un poquito más, ¿verdad? Entonces no sé si realmente mi idea en sí está bien y solo le cambiaría eso que usted me menciona de la vulnerabilidad. Mire, yo pienso que el trabajo de tesis es lo que yo pienso, ¿verdad? Es el fenómeno que yo le voy a trasladar a los demás. Y yo pienso que usted lo enfoca bien cuando dice la retención ilegal del documento, ¿verdad? Uh-huh. Porque las causas tal vez sería como que más ligado a las causas económicas, sociales y culturales que tiene el hecho de que yo esté sin identificación, pues, porque me puede parar la policía, por ejemplo, hay un retén hoy, me para la Policía Nacional Civil, no la Municipal de Tránsito, me pide mi licencia de conducir, siempre se han dado cuenta que le piden a uno licencia, tarjeta de circulación, no me piden DPI, sino que me piden mi licencia de conducir, entonces, y si yo no la tengo, ¿qué le voy a decir a la policía? O sea, y de casualidad yo no cargo el DPI, también lo perdí o se deterioró, qué sé yo, no voy a tener documento alguno para poder identificarme, ¿verdad? Entonces sí pienso yo que la idea está bonita, está interesante, pero tal vez en el asunto del planteamiento quiere que sea más específica en qué es lo que usted quiere hacer ver, qué es lo que usted quiere demostrarle a la sociedad. Y cabal está dentro de los verbos demostrar, mencionar, indicar, identificar, o sea, qué es lo que usted quiere que la gente vea que su tema va a desarrollar, o sea, qué es lo que a usted le interesa que la sociedad vea a través de su tesis, ¿verdad? Lo que voy a hacer también, Linda, bueno, ahorita no me lo mencionó usted, pero para no tener problema, como usted ya mencionó, sí me voy a acoplar mejor a la tablita que usted nos envió. Pues fíjese que a utilizar todo lo que está ahí, ¿verdad? Temas también tiene varios de los verbos incluidos en sus pero lo que siento es que está como que muy amplio en cuanto a eso. Tal vez, mire, trate de unificarlos en 4, Ligia. No es que tengan que ser 4, pero el hecho de que ustedes hagan más quiere decir que la tesis les va a salir de más de 90 hojas. O sea, eso también tienen ustedes que irlo pensando, ¿verdad? Si yo me extiendo mucho, pues la tesis va a tener que ser mucho más amplia, y acuérdense que aprobado el proyecto, pues el preproyecto, entonces ya ustedes echan a andar eso y ya siento yo que si se van mucho, les va a dar demasiada amplitud y se van hasta a perder en el tema del objetivo general, ¿verdad? Trate de resumirlos, Ligia, para la próxima clase, primero Dios. Ok, Linda, está bien, solo una duda. Por ejemplo, igual, ¿verdad? A veces cuando uno está trabajando ahí su documento de tesis, a veces hay dudas. Entonces, no sé si nos podemos comunicar con usted vía correo electrónico, a manera de obtener una respuesta mucho más rápida, o vía Classroom, no sé, en donde usted puede estar disponible por cualquier cosa. Fíjese que yo disponible pues no puedo estar porque yo trabajo, ¿verdad? Pero en estos espacios de preguntas, siempre que les digo a ustedes, ¿tienen
consulta que hacer, puede usted hacer su planteamiento de dudas, Ligia, para que así pues de lo que vamos platicando aquí, yo le aseguro que alguno de sus compañeros diría también, yo también tengo muy largo esto, lo voy a reducir un poco más, ¿verdad? Entonces, en este tema precisamente, por eso es taller, porque tratamos de trabajarlo conforme las reglas que se van impartiendo en la clase magistral. Pero igual el día de clases usted puede levantar su manita y plantear todas sus dudas. Bueno, está bien. Precisamente para eso es el taller, ¿eh? Para que nosotros vayamos. Perfecto, Linda. Muchas gracias. Y gracias por estar ahí. Gracias. Siempre al servicio de todos. Buenas noches, Ligia. Jonathan está por ahí. Jonathan, sí. Cuéntenos, Jonathan, cómo hizo Mi objetivo general. Mi objetivo general lo establecí en determinar la participación delictiva de los mayores y menores de edad en los delitos de seducción e intimidad sexual que se dan a través de los medios tecnológicos. Ese es mi objetivo general. ¿Y los específicos? Los específicos establecí describir la... ¿Cuántos específicos tienen? 4. Muy bien. Ajá. Cuénteme cuál es uno de ellos. Es describir la imputabilidad o inimputabilidad de la comisión del hecho delictivo. Ese sería uno. El segundo es exponer el proceso penal de adultos y de menores para poder definir la responsabilidad penal de estos. El tercero es analizar los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que protegen a los niños y adolescentes. Y cuarto es describir el bien jurídico tutelado que protegen los delitos de seducción y intimidación sexual a través de los medios tecnológicos. ¿Se basó en los verbos de la tablita? Sí, licenciada. Muy bien. Es que yo creo que en el tercero, vuelve a leerme el tercero, perdón. El tercero puse analizar los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que protegen a los niños y adolescentes. Sí está analizar, tenía la duda y ahorita que revisé sí está. Muy bien, Jonathan, entonces usted ya tiene sus 4 objetivos, ¿verdad? Sí, licenciada. Específicos y su objetivo general. Gracias, buenas noches, Jonathan. Vivian, ¿está por ahí Vivian? Para que nos cuente. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Vivian. Sí, cuéntenos ¿cuántos específicos redactó? Específicos redacté 5. Bueno, y cuéntenos cómo le quedó el objetivo general. Claro, licenciada, mi objetivo general es demostrar la existencia de desigualdad en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2019 al 2024. Y mis objetivos específicos son: el primero, explicar los principios que rigen la independencia judicial. El segundo es indicar los principales motivos por los cuales se vulnera el principio de independencia judicial en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El tercero es realizar un análisis comparativo de los métodos y procedimientos utilizados en países europeos en la elección de funcionarios públicos. Quizá ahí me voy a delimitar a algún país, creería yo España. El cuarto es analizar la tabla de gradación utilizada por la comisión. Perdone, Vivian, que le interrumpa. ¿Sí? Se apegó a la listita, porque en este que usted me decía, en este último que me acaba de leer, ¿cómo lo inició? Realizar. Ese no está dentro de los específicos. ¿Usted vio su listita? Sí, bueno. Porque tendría que... Porque va bien me parecen muy bien sus objetivos. Lo único es que sí, le sugiero que se apegue a esa listita para evitar esos inconvenientes que yo les estoy platicando, que sí podría ser como
Establecer está entre la lista de los verbos de objetivos específicos. Explicar, aunque ya dijo explicar en uno, ¿verdad? Mencionar, relacionar, o sea, que se apegara a esa listita para evitar que, así Sí. igual que a todos los compañeros, ¿verdad? Que tratemos de, si no los hicimos en base a la listita esta, pues que tratemos de hacerlos tomando en consideración estos verbos para evitar pues rechazos posteriores ya muy adelante del trabajo y que se lo regresan a uno y tiene que volverlo otra vez imprimir y todo, ¿verdad? Sí, totalmente. Muy bien, sí, yo recordaba que lo había agarrado de la tablita, pero sí, ahorita estaba revisando de nuevo y no lo encuentro. Ese era el tercero, el que me estaba leyendo, ¿verdad? Sí, correcto. Ahora cuéntenme los otros, ¿cómo va? El cuarto es analizar la tabla de gradación utilizada por la Comisión de Postulación de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Mire, ahí le quedaría re bien el verbo interpretar, fíjese. Bueno, sí, tiene todo. Pero analícelo, ¿verdad? Métalo ya en su computadora a ver si le tira el sinónimo cuando usted esté escribiendo la frase. Pero continúe. Muy bien, y gracias. Y el último también lo inicia con analizar la idoneidad de los integrantes que conforman las comisiones de postulación. ¿Cómo fue, perdone? Sí, claro. Analizar la idoneidad de los integrantes que conforman las comisiones de postulaciones. Muy bien, me parece muy bien, Vivian. Solo hágame favor y trate de ubicarse en los verbos estos que tenemos en la listita, ¿verdad? Para evitar complicaciones posteriores. Gracias. Sí, siempre se pueden iniciar o se pueden utilizar como que los mismos. No, esa es una cosa que debemos de evitar. Por eso, miren, hay tantos, hay 56, creo yo, en la de objetivos generales, ya hay 56 en la de objetivos específicos. Tratemos de variarlos para que no, acuérdense que eso hace que el trabajo pierda su característica de científico, pues porque nosotros debemos, como abogados, tenemos que aprender a sintetizar. Cuando hacemos un instrumento público no podemos usar las mismas palabras. Por ejemplo, yo que soy jueza de primera instancia en las resoluciones, siempre reviso mis resoluciones que no se repitan las palabras, sino que si hay una palabra que se utilizó en dos ítems o en dos numerales romanos de la resolución, yo siempre lo trato de cambiar. ¿Por qué? Porque eso le da un nivel de mayor comprensión a los documentos que realizamos. Entonces, si queremos que nuestro trabajo pues tenga más calidad científica, debemos de tratar de interpretar, ahí sí que como dicen los verbos, ¿verdad? Analizar y sintetizar y poder utilizar sinónimos, ¿verdad? Hay tantos sinónimos que puede usar respecto de cada una de las palabras para no estar repitiendo las mismas palabras, porque evidencia pues que no tenemos riqueza en nuestro vocabulario, ¿verdad? Y como notarios, cuando ustedes hagan instrumentos públicos se van a dar cuenta que se tienen que analizar tantas palabras que se pueden usar como sinónimo en los mismos para no decir la misma palabra, pero trate de adecuarlos, ¿verdad? Y yo le aseguro que más de alguno va a encontrar. Ok, muchísimas gracias, Licta. Que le describa qué es lo que a usted le interesa dar a conocer. Yo no sé si Carlos Enrique Tello está por ahí. Licenciada, buenas noches, compañeros. Sí, acaba de venir. Disculpen ahí. Cuéntenos, Carlos Enrique. Sí, me imagino que siempre lo veo que viene manejando, ¿verdad? Sí, me quiera que estoy saliendo muy tarde, como estamos ahorita aquí ya cerrando. Tengo una unidad liquidadora, entonces tenemos cierto tiempo para liquidar expedientes, pero ya estamos acá. Cuénteme, Carlos Enrique, ¿cómo formuló usted su objetivo general? Bueno, el objetivo general de lo que platicamos en clase la última vez, lo resumo un poquito, ¿verdad? Y para mí el objetivo general de mi punto de vista
quedó así, ¿verdad? La creación de una norma jurídica que regule los delitos cibernéticos en la República de Guatemala, ¿verdad? Mire, se recuerda que tenemos que empezar con el verbo. Entonces, no sería la creación, sino que... solamente creación. Fíjese que dentro de los verbos, tiene usted su listita ahí de verbos. Está Sí, crear, ¿verdad? Crear, ¿verdad? Ajá. Sí, vamos a cambiarlo, ¿cierto? Sí, y como tiene que ser en infinitivo, ¿verdad? Por eso es que está la listita esta para que nosotros nos vayamos adaptando. Si quiere lo vuelve a reformular para la próxima clase, Carlos. Y si nos hace favor de indicarnos cuáles son los específicos. Bueno, específicos, acá sí puse crear una ley que regule y proteja la intimidad e integridad de las personas en los delitos cibernéticos. Fíjese que ese está entre los generales, pero no está entre los específicos. Ok, vamos a ponerlo. Entonces tendría que buscar alguno de ellos, ¿verdad? Que pudieran materializar su idea. Ok. Bueno, entonces el segundo sería socializar a toda la población guatemalteca sobre la creación de una ley que persigue el flagelo de los delitos cibernéticos. No sé si también me fui por el mismo lado. Ay, sí, yo creo que no está entre la lista, fíjese, de los verbos. Mire, usted tiene que agarrar su listita y su objetivo ya solo va a ser adaptarlo. Por ejemplo, enunciar, enumerar, explicar. No sé cuál otro. Mire, tengo acá uno, se lo voy a decir, ¿verdad? Que sí creo que los verbos es involucrar a los diferentes individuos que han sido afectados en su integridad personal por los diferentes delitos cibernéticos. Tampoco está, Carlos. ¿Y sabe cuál es mi pena? Que usted trabaje y que se lo bajen de allá de la comisión de estilo porque usted no se adaptó a estos. O sea, y yo siento que, bueno, en este tema específico que usted está dando, en este objetivo específico, ¿no será que es primero, muy amplio? Porque como me dijo, involucrar a todas las personas. No, involucrar a los diferentes individuos. Pero cuando dice individuo, ¿se refiere a qué? Deme un rato. Que han sido afectados. ¿Qué han sido? Que han sido afectados en su intimidad e integridad personal. Pero ¿los va a individualizar o cómo lo va a hacer? Sí. Voy a tomar eso acá de consideración. Mire, siento yo que está como que muy ambiguo. Que tratara... ¿Y se podría delimitar a cierta parte de la población? Pues sí, podría delimitar, aunque no sé si está aquí dentro de los verbos, no está entre los específicos. Está discriminar, calificar, categorizar, tal vez. Categorizar, sí. Sí, hágame favor y vuelva a replantearlo ya para la próxima clase. Nos lo indica. ¿Cuántos objetivos dice que trabajó? 4. 5. Pero por lo visto creo que también no hay problema. Sí, pues podría ver si se puede empalmar en uno de los otros, ¿verdad? Que como le digo, no es la regla, ¿verdad? No es así debe de ser, pues, pero esto implica que usted va a tener que trabajar más. Y sabe qué es el problema que usted va a encontrar, que va a encontrar muy poca bibliografía a este tema porque es relativamente nuevo. Entonces, le va a costar un cachito más, pues, el tener que llegar a sus 60 hojas, sí, porque hay muy poca bibliografía, ¿verdad? Habrán revistas, habrán entrevistas, habrán cualquier otra cosa, pero si en la unidad le piden tantas bibliografías, va a tener que hacer las referencias bibliográficas, ¿verdad? Ok, perfecto. Muchas gracias, licenciada.
Entonces, ahorita me leyó el último, ¿no? No, ahorita le leo el último, pero va más o menos. El último puse involucrar a las instituciones encargadas de la persecución penal de los delitos que afectan la intimidad de las personas. Involucrar. Tampoco está dentro de los... Mire, hágame el favor y agarre su listita. Usted ya la tiene impresa, ¿no? No tengo digital, pero voy a imprimirla. Va, y haga lo que le recomendé a Ligia también, que vayan poniendo en su corrector ortográfico, vayan poniendo su texto. Ajá. Y luego marca el verbo para ver si le da otros sinónimos. Okay, y perfecto. si esos sinónimos, ¿verdad? Se encuentran incluidos dentro de los verbos que se encuentran aquí. O sea, usted podría agarrar, por ejemplo, mencionar. Me voy al diccionario de la radio, mencionar. Entonces me va a decir mencionar, declarar o identificar. Tal vez allí usted va pudiendo encontrar para evitar que le regresen el trabajo cuando ya esté avanzado, ¿verdad? Ok, muchas gracias, licenciada. Le agradezco ahí su asesoría. Muchas gracias, Carlos Enrique. Cuéntenos, Ismael, ¿se está levantando su manita? Sí, licenciada, perdone, fíjese que acabo de realizar los objetivos, porque como le digo, sí los hice, sin embargo, pues no se guardaron, entonces no sé si le puedo dar lectura. O Sí, si pues los considera tenía mejor aquí en el disco duro de aquí arriba. Va, perfecto, claro que sí. Ahorita se los digo. El específico, perdón, el específico ya se los había mencionado, ¿verdad? No, perdón, el general. Los específicos No, serían... ninguno me había. Bien, el específico se lo había leído. Ah, sí, sí. Ajá. No, el Perdón, el general, creo general, yo. sí, ¿verdad? Entonces me faltaron Ajá, los cuénteme específicos. los específicos. Sí, ahorita con todo lo que oyó, ya usted apegó a la listita esta o no. No, Linda, es que sí, de verdad se lo prometo que sí lo había realizado y con los verbos que se habían pasado, ¿verdad? Y por eso es que sí me recuerdo más o menos de todos ellos. Ah, va, cuénteme Ajá. pues. Por ejemplo, el primero sería enumerar las causas principales por las cuales se suspende la audiencia primera declaración del sindicado en el proceso penal guatemalteco. Ese sí está incluido en la tablita. Sí, me parece bien. Ajá. La segunda, advertir sobre las responsabilidades en las cuales se incurre al variar las formas del proceso penal. Tercero, establecer la... Ya es el primero. ¿No sería el primer objetivo específico? No, porque la primera es enumerar las causas principales por las cuales se suspende. Ajá, pero la primera me está hablando de garantías, ¿no? O sea, en el segundo me está hablando de garantías. Vuelve a leérmela, por favor. El segundo. Ajá. Advertir sobre las responsabilidades en las cuales se incurre al variar las formas del proceso penal. Yo siento que ese es el primero, fíjese. Y el que me leyó de primero sería el segundo. Es que fíjese que como, por ejemplo, en la primera es cuál es la cosa principal. Por ejemplo, el MP no presenta tal situación o no se encuentra presente. En cambio, en el segundo es en qué responsabilidad recaigo yo o como MP o juez por variar la forma del proceso. Bueno, déjelos así. Cuénteme el tercero. Establecer la necesidad de crear una medida provisional que permita al juez privar de la libertad del sindicado en un plazo improrrogable al no contar con la parte del Ministerio Público en la audiencia primera declaración del sindicado sin incurrir en violaciones, ¿verdad? ¿Al no contar con? Con la parte, o sea, la intimación del hecho, en tiempo, bueno, modo, pero lugar, entonces no sería para... sí, tal vez sería que lo replantee como al no contar con el ente investigador para la intimación del hecho. Intimación del hecho. Sí, perdón, es que la parte creo que es como que muy de los juzgados, ¿verdad? No, y es así como que muy, muy ambiguo, ¿verdad? Porque puede ser parte, en cambio, si usted directamente habla del
de la intimación se tiene que referir al ente investigador, que es el que tiene la exclusividad de la acción penal, ¿verdad? Sí, correcto, gracias, Lili. Entonces voy a corregir eso. Y el último. Establecer en qué caso se debe permitir la aplicación, en caso se da la tercera que yo coloqué, la medida provisional para asegurar el fin del proceso penal guatemalteco. Establecer. No había usado establecer ya en otra. Ah, sí, cierto. Sí. Entonces solo cámbielo, ¿verdad? Ajá. Solo cámbielo por cualquiera de las otras que se adapte al tema que usted va a tratar en el objetivo específico, ¿verdad? Correcto. Sí, gracias, Lita. Sí, entonces estaríamos hasta ahí, jóvenes, ¿verdad? ¿Alguna duda que haya surgido de todo esto que estuvimos platicando en este momento? Siempre les encargo, ¿verdad? Sigan, vuelvan a leer su listita para ver si a mí se me fue algo así en el planteamiento de cada uno de los objetivos, y que recordemos que tienen que iniciar con un verbo de los que están en la tablita, ¿verdad? Y como hay verbos para objetivos generales y verbos para objetivos específicos, si a mí se me fue alguno de ustedes, miran que se cometió ese hierro, ¿verdad? Que traten de ubicarlos en cada uno de los verbos rectores que siempre van a ir en infinitivo, ¿verdad? Que son el ar, ir, ¿verdad? En todo eso. No sé si tienen alguna otra duda respecto de lo que estábamos platicando el día de hoy. ¿No? Porque si no, daríamos por concluida la clase. No sé si ya les aparece el link del formulario de asistencia. Ah, sí, ya les aparece, ya todos llenaron el link, que estará disponible hasta las 20 horas del día de hoy. Cuénteme, Vivian. Disculpe, Lita, fíjese que yo estaba revisando ahorita mi calendario y me aparece que como que la última sesión programada con este link es el día jueves. Entonces no sé si se va a seguir utilizando el mismo link la otra semana o será un ¿Link de asistencia o de ingreso? De ingreso. Ah, yo no estoy ahorita en este momento segura, pero de todos modos en la próxima clase platicaríamos de ese tema hoy. Ok, muchísimas gracias. Gracias por evidenciarlo. Le agradezco, Vivian. Entonces, todos, por favor, llenar su formulario de asistencia, ¿verdad? Y pues el día jueves estaríamos platicando de otro de los temas del planteamiento, ¿verdad? Del protocolo de investigación que estamos platicando, y los que me dejaron pendientes objetivos, les agradecería que me recordaran el día jueves, antes tal vez de iniciar la clase, que se escucharan para que todos los demás nosotros podamos analizarlos y ver qué es lo que ustedes están trabajando y tomar ideas también de los que ustedes nos van dando, ¿verdad? Entonces les deseo muy buena noche a todos y a todas, y sería hasta el día jueves que nos veamos otra vez por este medio. Muy buenas noches. Les recuerdo llenar su formulario y... Feliz noche, Lick. Buenas noches a todos y a todas. Que buenas noches, saludos, compañeros.